Buenos días, bienvenidos a esta clase de Cálculo 2 para Ingeniería en la Universidad de Santiago de Chile. Esta clase trata sobre el tema de las coordenadas polares. Ya veremos de qué se trata esto. Cuando tenemos el plano, tenemos una forma de describir los puntos de ellos a partir de dos números reales. Nosotros estamos acostumbrados a hacer eso definiendo dos rectas perpendiculares. A cada recta le damos un sentido de movimiento. Y así cada punto de la recta corresponde con un número real. Y podemos utilizar esas dos rectas para describir los puntos del plano usando dos números reales. Esa es la forma cartesiana. Y con eso hemos trabajado en los cursos de cálculo hasta ahora. El dibujo ustedes lo conocen bastante bien. Para el caso cartesiano, ustedes definen las dos rectas numéricas perpendiculares. Si eligen un punto en el plano, ustedes lo proyectan sobre los ejes de coordenadas. Y las proyecciones corresponden cada una con un número real. Entonces, en el eje X, ustedes toman un X minúscula, en el eje Y un Y minúscula. Y de esa manera el punto corresponde con los números reales X, Y. Es el caso cartesiano. Ya veremos durante estas clases que la representación cartesiana de un punto tiene ciertas ventajas que lo hacen muy buena para ciertos efectos. Sin embargo, en otros casos en que no está disponible la representación cartesiana, vamos a recurrir a la forma polar y eso va a tener ciertas desventajas. Pensemos ahora en la siguiente situación. Pensemos que tenemos un observador en un punto del plano que está observando un cierto objeto y, digamos, de alguna forma no tiene control sobre los ejes de coordenadas. Es decir, a él le puedes decir que ese punto tiene ciertas coordenadas cartesianas X, Y, pero para el observador que está parado aquí, esa coordenada X y coordenada Y no tiene mucho significado. Podría ser el caso, por ejemplo, de que una persona aquí en el planeta estuviera observando una estrella en un cierto lugar. Entonces, la información relevante para él no son las coordenadas cartesianas. La información relevante para él va a ser la distancia que separa al punto de él, lo que vamos a dibujar ahora. Entonces, al observador tú le puedes decir que el objeto que está observando está a una cierta distancia. Ahora, lo otro que tiene que saber es hacia dónde mirar. Y para eso puede, en el caso plano, que es lo que vamos a considerar ahora, se puede considerar un rayo inicial, es decir, que esa fuera la dirección, digamos así, habitual en la cual uno observa y considerar el ángulo que se forma aquí. Y ese ángulo le va a dar un sentido, en este caso en sentido antihorario, porque no es lo mismo mirar hacia un lado que mirar hacia el otro lado. Así que la distancia la vamos a llamar como R. El ángulo lo vamos a llamar con la letra griega θ, así que ese punto lo podemos describir con otros dos números reales, que son R y θ. Y esto lo vamos a llamar como las coordenadas polares del punto. Ese es el dibujo de lo que nosotros estamos considerando ahora. Si nuestro objetivo es analizar y determinar ecuaciones ecuaciones polares, gráficas y relación entre las coordenadas polares con las coordenadas cartesianas. Este último punto de la relación es básicamente cómo pasar de un tipo de coordenada a otro y viceversa, cuando eso tenga algún sentido. Explicaciones de esto. Fijado el origen, el punto que hemos llamado como O, que también se puede llamar como polo y que intuitivamente lo llamamos como punto de observación, y un rayo inicial desde O,
que es el que hemos dibujado de forma horizontal hacia la derecha, cada punto P se puede localizar con dos coordenadas polares, que son R y θ. R es la distancia hasta el origen, que la voy a llamar como distancia dirigida, y θ como el ángulo, también dirigido, que forma el rayo inicial con el rayo OP. Este adjetivo de dirigido, o dirigida según el caso, es importante, porque uno está acostumbrado y siempre le han enseñado, y de hecho es así, que las distancias tienen que ser todas positivas. Sin embargo, nosotros daremos sentido al hecho de que una distancia pueda ser negativa. Así, por ejemplo, una forma de llegar al punto P, si estamos ubicados en el punto O, es girar ese ángulo θ en sentido antihorario, en sentido contrario al avance de manecillas del reloj, con lo cual nosotros vamos a estar mirando en la figura hacia el punto P. Entonces, si empezamos mirando según el rayo inicial, giramos un ángulo θ, estamos mirando hacia P y avanzamos R unidades. Así que eso es correcto. Sin embargo, también podríamos avanzar una media vuelta adicional. Eso sería tomar el ángulo θ y sumarle pi. Estamos trabajando en radianes. Y retroceder una distancia r. Ese retroceso lo vamos a entender como una distancia dirigida que es negativa. Ya vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces, si nosotros estamos mirando según el rayo inicial, giramos para darle la espalda, si lo decimos así, al punto P, podemos avanzar una distancia negativa y llegar igual. Así que eso significa que la distancia dirigida R sea negativa. Ahora, los ángulos podríamos entender que solamente pueden variar desde 0 hasta 2pi, que es completar una vuelta. Sin embargo, tenemos permitido dar más vueltas. Entonces aquí tenemos el ángulo asociado al punto, podemos dar 1, 2, 3, 4, todas las vueltas que uno quisiera y seguir mirando para allá. Eso va a estar asociado a ángulos mayores que 2pi. O bien podríamos girar en el sentido horario, en el sentido del avance de la manecilla del reloj, que nosotros lo vamos a asociar a un signo negativo. Y terminar mirando hacia dónde está el punto P. O seguir dando más vueltas en sentido horario y terminar mirando hacia el punto P. De esta manera, para poder mirar hacia dónde está el punto P que nosotros queremos describir, podemos dar muchas vueltas alrededor del origen, en sentido horario o en sentido antihorario, y por lo tanto vamos a tener también infinitos ángulos posibles para ese punto. Así, el ángulo asociado no es único. Pensamos, por ejemplo, en el punto 2, pi sobre 6, que se parece a lo que teníamos dibujado, pero lo vamos a dibujar de nuevo. Entonces pensamos en el punto 2, pi sobre 6. Entonces tenemos el origen, el rayo inicial, que lo vamos a marcar así. Lo que tenemos que hacer es a partir del rayo inicial tenemos que girar pi sobre 6, que son 30 grados, en sentido antihorario. Entonces estamos mirando de esa manera, y avanzar 2 unidades. Con eso nosotros encontramos un punto, que lo vamos a llamar como P. Entonces aquí tenemos un ángulo de pi sobre 6, tenemos 2 unidades, y ese es el punto que tenemos. Ahora bien, nosotros en vez de avanzar pi sexto en sentido horario, o sea, antihorario, podríamos haber
avanzado 11 pi sobre 6 en sentido horario, en sentido contrario a lo que hicimos antes, y terminamos mirando hacia donde mismo. Por lo tanto, podemos cambiar la representación. En vez de decir 2 pi sobre 6, podemos decir 2 pi sobre 6 menos 2 pi. En ese caso me va a quedar menos pi, o sea, menos 11 pi sobre 6. El radio puede ser negativo, para lo cual vamos a usar la misma representación de aquí, pero para otro punto. Este punto es distinto. Entonces nosotros avanzamos primero 7 pi sobre 6 en sentido antihorario. En grados son 210 grados. Queda mirando como está mostrando ahora. Y avanzar 2 unidades. Tenemos un punto que está en el tercer cuadrante. O sea, si nosotros asociáramos coordenadas cartesianas, ese sería un punto con x negativo y y negativo. Ese ángulo es 7 pi sobre 6. Y tenemos 2 unidades. Otra forma de llegar al mismo punto es estar observando hacia el rayo inicial, avanzar solamente pi sobre 6. Entonces aquí nosotros tenemos un ángulo que es pi sobre 6 en sentido antihorario, y retroceder 2 unidades. De esa manera llegamos igualmente al punto P. Por lo tanto, las coordenadas polares de ese punto, bueno, aquí corrijo porque no es el mismo punto P de antes, lo están llamando como punto Q. Tiene coordenadas 2, 7 pi sobre 6, y también tiene coordenadas menos 2, pi sobre 6. Ese es, bueno, voy a dejar lo que está dibujado anteriormente. Ese es, digamos de alguna forma, el origen del problema de las coordenadas polares, o una dificultad que surge cuando uno tiene las coordenadas polares, es que un mismo punto se puede representar de muchas maneras, de infinitas maneras en realidad, usando coordenadas polares r y θ. Uno puede dar distintos valores al r, distintos valores al θ, y llegar al mismo punto. Entonces eso genera ciertas dificultades. Entonces, como ejercicio, lo vamos a observar ahora, determinar todas las coordenadas polares de ese punto en particular, P igual 2, pi sobre 6 que vimos anteriormente. Vamos a resolver para poder entender cómo se hace esto. Tenemos el rayo inicial. Ojalá aquí mejor. Entonces vamos a mirar cuáles son las distancias posibles en primer lugar. Si aquí dice 2 y pi sobre 6, significa que la distancia que separa al punto P del origen son 2 unidades, pero ese punto, esas 2 unidades se puede pensar como positivo o negativo, es decir, uno puede llegar avanzando 2 unidades, o para algún ángulo conveniente uno puede llegar retrocediendo 2 unidades. Así que vamos a indicar que ese es más o menos 2. En cuanto al ángulo, puede ser pi sobre 6, o podemos sumar pi para dar la vuelta en sentido contrario. Ahí tendríamos pi sobre 6 más pi. O podríamos seguir sumando múltiplos de pi para ir alternando entre la dirección que nosotros esperábamos o la dirección contraria. O también podríamos hacerlo al revés.
Si nosotros podríamos sumar múltiplos de pi, múltiplos enteros de pi, que podrían ser positivos o negativos. Sin embargo, no puedo emparejarlos como quiera. O sea, una opción es colocar 2 y pi sobre 6, pero el menos 2 con el pi sobre 6 es otro punto. Entonces hay que ver cómo se emparejan esos r y esos θ. Entonces, para tener una distancia positiva tenemos que estar mirando cómo está en la figura, y eso se obtiene tomando los múltiplos pares de pi en este caso. Así que puede ser 2 junto al pi sexto más 2k pi. Y para tener una distancia negativa necesitamos mirar hacia el otro lado, comparado con lo que está en la figura. Y eso se obtiene con el 7pi sobre 6. Siempre sumando un múltiplo entero de 2pi. Entonces ustedes entienden que el 2pi representa una vuelta alrededor del origen, una revolución alrededor del origen. Que si, como estamos diciendo 2pi positivo, una vuelta en sentido antihorario, y si decimos menos 2pi, es una vuelta en sentido horario. Así que ahí tenemos todas las representaciones del punto. Bien, sigamos avanzando en los contenidos. Fijado una distancia, un r sub 0 que lo vamos a pensar distinto de 0, el punto r sub 0, θ está el valor absoluto de r sub 0, porque este puede ser positivo o negativo, entonces eso lo corregimos con el valor absoluto. Está a esa cantidad de unidades desde el origen. Si nosotros ahora variamos el ángulo desde 0 hasta 2pi, el punto describe una circunferencia con el radio valor absoluto de R0 y con centro en el origen. Así, si nosotros fijamos el radio y variamos el ángulo θ por lo menos entre 0 y 2pi, que en realidad, como ya hemos discutido ese tema de sumar 2pi o restar 2pi, podríamos decir que θ puede ser cualquier número real y va a pasar varias veces eso. El punto describe una circunferencia al variar el ángulo, con centro en el origen y donde el radio es la distancia que hemos puesto al principio en valor absoluto. De manera parecida, si ahora fijamos el ángulo y permitimos variar el r en todos los reales, sean positivos o negativos o cero, la figura es similar. O sea, no es que se parezca a una circunferencia, pero el ejercicio o la manera de resolverlo es, eso sí es parecido. De nuestro origen, nuestro rayo inicial, y según el valor del θ sub 0, eso podría estar apuntando hacia cualquier lado, así que vamos a poner como referencia que está apuntando así. Tenemos el ángulo dirigido de θ sub 0. Y al variar R tenemos estas situaciones. Si el R es 0, estamos en el origen. Si el R es positivo, nosotros avanzamos a lo largo de ese rayo. O sea, si va variando por el R positivo. Si el R es negativo, estamos avanzando en el sentido contrario. Así que el lugar geométrico, o la figura geométrica en este caso, que está definida por esa ecuación, es una recta que pasa por el origen. Veamos algunos ejemplos de esto. Aquí está bien dibujado todo. Si el R es 1,
O si el R menos 1, ambas figuras que se forman son una circunferencia con radio 1 con centro en el origen, como vimos anteriormente, pero ahora con R igual 1 o menos 1. Ahora, si tenemos θ igual pi sobre 6, que es el ángulo hacia lo que nosotros conocemos como primer cuadrante, o bien si es 7pi sobre 6, que va hacia el tercer cuadrante, o menos 5pi sobre 6, que es el mismo del anterior, y variamos R en los reales, siempre vamos a obtener una recta. Esa es la ecuación de la recta que pasa por el origen y que tiene un ángulo pi sobre 6 de inclinación. Solamente que esta forma es en coordenadas polares. Ahora, los siguientes conjuntos descritos en coordenadas polares. Vamos a ver este ejemplo. Son todos los puntos que están a una distancia del origen entre 1 y 2 unidades y que forman un ángulo que está entre 0 y pi medio. Vamos a dibujar el ángulo por primera vez. O sea, antes que eso, ya tenemos las opciones posibles para el ángulo. No, no está resultando. Vamos a corregir ahora. Una circunferencia con radio 1. Ahora lo difícil es hacerlos quedar concéntricas. Ahí está. Bueno, hagamos de cuenta que tenemos una circunferencia con radio 1 y una con radio 2 con centro en el origen. Entonces cuando decimos que R está entre 1 y 2, y esto se hace fácil ya que el 0 no tiene relación con esto, entonces los puntos están dentro de la circunferencia mayor y fuera de la circunferencia mayor. Y cuando decimos que el ángulo está entre 0 y pi medios, y aquí afortunadamente el ángulo cubre un rango que mide pi medio, entonces estamos variando lo que normalmente conocemos como primer cuadrante. Así que la región es lo que estamos coloreando ahora. Incluido el borde. El borde también es parte de. Gracias a las desigualdades que son menores o igual. Ahí está. Ahora para la región 1, son todos los puntos, bueno, ya tenemos la figura. El R puede variar en todos los reales y el ángulo varía entre 2pi sobre 3, que son 120 grados, para lo que estamos acostumbrados quizás a eso, y 5pi sobre 6, que son 150 grados. Entonces la representación debería estar en el segundo cuadrante, por el ángulo θ, que varía entre esos dos valores. Si el R es positivo, estamos en el segundo cuadrante. Si el R es 0, estamos en el origen, y si el R es negativo, pasamos al cuarto cuadrante. Así que la región son esos dos ángulos, que son opuestos por el vértice. Si tienen alguna duda, ustedes pueden preguntar, avísenme. Está avanzando un poquito rápido en este sentido para alcanzar a cubrir las cosas. Sin embargo, lo que viene a continuación igual es importante, así que tenemos que dedicarle su tiempo a esto.
Bien, continuamos. Hasta aquí nosotros hemos dicho que cuando tenemos un punto en el plano cartesiano, nosotros ya hemos fijado el origen, digámoslo así, el mismo origen para las dos situaciones que vamos a ver. Cuando tenemos un punto en el plano, nosotros podemos describirlo usando coordenadas cartesianas o bien coordenadas polares. Las coordenadas cartesianas tienen una gran ventaja de que son únicas para un punto. Es decir, ustedes toman el punto, tienen una receta para encontrar las coordenadas cartesianas y esa es única. En cambio, con las coordenadas polares podemos dar infinitas representaciones. Eso es una pequeña desventaja para el caso de las coordenadas polares. Sin embargo, ya hemos dicho que en algunos casos es más útil así trabajar con las coordenadas polares. Como el caso habitual de que uno tiene un punto de observación, está observando un objeto, o en algunos casos quizás con péndulo y cosas de ese tipo, también sea más conveniente usar coordenadas polares. Bien. Ahora la pregunta es, si tenemos representado un punto en coordenadas cartesianas, ¿cómo hacemos para pasar a coordenadas polares? Además, sabiendo que vamos a llegar a una de las tantas coordenadas polares posibles, y viceversa, dado un punto en coordenadas polares, ¿cómo pasamos a coordenadas cartesianas? Entonces, esta relación que existe entre las coordenadas cartesianas y las coordenadas polares es lo que vamos a considerar ahora. Como si las coordenadas cartesianas fueran un lenguaje o un idioma, las coordenadas polares fueran otro idioma y necesitamos un diccionario que nos permita traducir de un idioma al otro y viceversa. Eso es lo que estamos pensando ahora. Si cuando trabajemos con el sistema de coordenadas polares y cartesianos vamos a ubicar los dos orígenes superpuestos, es decir, vamos a considerar el mismo punto de observación u origen para los dos. Vamos a considerar el rayo polar inicial, el que estábamos dibujando siempre hacia la derecha, como que sea la parte positiva del eje X. Así el rayo dado por ángulo θ igual pi medios y r positivo es el eje Y en la parte positiva. Así que los dos sistemas de coordenadas están relacionados de la siguiente manera. Podemos ver eso en la figura y tenemos ciertas ecuaciones ahí. Así, vamos a repetir la figura solamente para dar el detalle de cómo llegamos a esas ecuaciones. Vamos a hacer la vuelta, que es más fácil, de polar a cartesiano. Y digo que es más fácil porque el resultado es único, a partir de r y θ. De esa manera tenemos un punto P que tiene coordenadas polares, rθ, así que el r y el θ se representan en la figura. Aquí la explicación es para un punto en el primer cuadrante. Sin embargo, es válida independiente de la posición del punto. Pero para hacer la explicación en el primer cuadrante vamos a dibujar este triángulo con un ángulo recto. Y nosotros observamos que la medida de los catetos, el horizontal es X, el vertical es Y. Y de esa manera podemos relacionar X y Y con R y θ a través de funciones trigonométricas. El coseno de θ es X sobre R y el seno de θ es Y sobre R. Y con eso llegamos a las ecuaciones de la primera fila. X igual a R por coseno θ, Y igual a R por seno θ, que son válidas para todo R y para todo θ, no solamente en el primer cuadrante. Aquí está la deducción del primer cuadrante, pero son válidas en general. Ahora vamos a la situación al revés, o sea, a partir de las coordenadas cartesianas, vamos a definir coordenadas polares.
Para que la explicación sea simple, también vamos a considerar un punto en el primer cuadrante, cuyas coordenadas cartesianas son x y y. Entonces el x está representado aquí, que es la distancia horizontal, el y representado aquí, es la distancia vertical. Y tenemos que encontrar el r y θ. El r como distancia está claro a partir del teorema de Pitágoras, en el mismo triángulo que dibujamos antes. Tenemos un cateto que mide x, un cateto que mide y, o en valor absoluto si ustedes quieren en realidad, pero no se va a notar gracias al teorema de Pitágoras. Así que r cuadrado igual a x cuadrado más y cuadrado. Fíjense que como nosotros conocemos x y, el r podría ser positivo o negativo, y ahí tenemos las dos opciones. En cuanto al ángulo, recuerden que nosotros comentamos anteriormente que el ángulo no era único, podíamos sumar múltiplos de pi y ajustar el r adecuadamente. Lo que nosotros sabemos es cuánto vale la tangente del ángulo. La tangente del ángulo es el cateto opuesto, que mide y, va a ser positivo o negativo de hecho, sobre el cateto adyacente que mide x, que puede ser positivo o negativo. Así que ahí tenemos eso. Recuerden, las r y θ a partir de aquí no son únicos. De hecho, hay una situación aquí que no está cubierta, que es cuando el x es igual a 0. Si el x fuera igual a 0, estamos a lo largo del eje y, entonces el ángulo puede ser pi medios, o menos pi medios, o sumar múltiplos de pi. Así que con eso llegamos a esas ecuaciones, que nos permiten relacionar las coordenadas. Así que el par de ecuaciones determina una forma única de encontrar las coordenadas cartesianas si el r y θ son dados. Sin embargo, si el x y son dados, en el otro par de ecuaciones tenemos dos posibles elecciones para r, y si tenemos un punto distinto al origen, existe un único ángulo θ de 0 hasta 2π que satisface la ecuación. Entonces lo que le estaba diciendo, para encontrar coordenadas cartesianas, o sea, pasar de polar a cartesiano, el x y y son únicos. Sin embargo, al revés, a partir de x y encontrar r y θ, las opciones no son únicas. Hay dos posibles formas de encontrar el r. Y el ángulo no va a ser único. Va a ser único excepto por sumar o restar varias veces 2π. Vamos a ver algunos ejemplos de esto. Entonces nosotros vamos a tener ecuaciones cartesianas, que es lo que quizás estamos un tanto más acostumbrados a trabajar hasta ahora. Sabemos que las rectas, parábolas, elipses, hipérbola y algunas otras figuras más se pueden describir usando ecuaciones cartesianas. Entonces, ¿cómo se describiría? ¿Cómo sería equivalente hacerlo en coordenadas polares? Entonces, la ecuación x por y igual a alfa, el alfa es un número real, que si el alfa es distinto de 0, nosotros estamos pensando en una hipérbola. Nosotros vamos a regresar a la página anterior, y para pasar a una ecuación polar de la misma hipérbola, usamos las ecuaciones de la primera fila. Es decir, donde tengamos x, escribimos r coseno θ o y igual a r seno θ. Así me queda r coseno θ por r seno θ, o bien juntando los factores r cuadrado coseno θ seno θ, igual a alfa. Ahora si tenemos la ecuación de una curva un poco más difícil de escribir, que es la que está aquí, se puede pasar a coordenadas polares como r igual a 1 menos coseno θ. ¿Cómo se puede hacer eso? Bueno, podríamos reemplazar directamente el x por r coseno θ y el y por r seno θ, pero eso nos va a dar mucho más trabajo.
nosotros vamos a hacer algo que quizás sea un poco más conveniente. Los tres primeros tenemos un cuadrado de binomio. Tenemos x cuadrado más y cuadrado, esto elevado a 2. Si ustedes se quieren convencer de eso, desarrollen el cuadrado binomio, obtienen lo que está abajo. En los siguientes dos términos, que son los que tienen grado 3, si ustedes quieren así, el grado de x más grado de y es 3, vamos a factorizar lo que podamos factorizar. Más 2x por x cuadrado más y cuadrado. Así que podemos aprovechar esa nueva forma de escribirlo para ahora sí pasar a coordenadas polares, sabiendo que x cuadrado más y cuadrado es r cuadrado. Nos va a quedar r cuarta más 2r coseno teta, que es x, por r cuadrado, menos y cuadrado, que es r cuadrado seno cuadrado teta. Igual 0. Ahora, para llegar a 1 menos coseno teta, o algo más simple, vamos a tener que hacer varias cosas. Podríamos factorizar el r cuadrado. Va a quedar r cuadrado más 2r coseno teta menos seno cuadrado teta igual a 0. Una opción es que el r fuera 0, pero ya lo vamos a ver después, y la otra es que el paréntesis sea 0. Pero vamos a trabajar sobre el paréntesis todavía un poco más. Usamos una identidad para cambiar el seno cuadrado por 1 menos coseno cuadrado, que está decidido por un menos. Dejamos el 1 por fuera de esto y el resto de cosas es un cuadrado binomio. Tenemos una diferencia de cuadrado. Así que puede ser r igual a 0, o bien r igual menos 1 menos coseno, o bien puede ser r igual 1 menos coseno teta. Entonces nosotros podemos ver que la ecuación está descrita en forma cartesiana, es más o menos extenso de escribir, pero en coordenadas polares estamos superponiendo tres. Estamos superponiendo un punto que es el origen y estamos superponiendo esas dos curvas. Que de momento no sabemos todavía cómo se grafican, pero ahí están. Así que hay que mirar con atención esto, puede ser que tengamos que cambiarlo un poquito más. Lo voy a mirar con más calma y si es necesario corregir algo lo vamos a hacer en la próxima clase. Vamos a dejarlo como ejercicios propuestos porque en realidad es rápido de hacer, por lo menos el primero. ¿Cómo quedaría la circunferencia expresada en ecuaciones polares? Y pasar de aquí a una forma cartesiana. Y luego graficar. Lo vamos a dejar como ejercicio propuesto para que ustedes lo puedan hacer ahí. Revisamos rápidamente los problemas propuestos, a ver qué tenemos. En el primero, bueno, es graficar los puntos dados en coordenadas polares. Y después obtener todas las coordenadas polares posibles para ese punto, que pareció lo que hicimos en la primera parte de la clase. Y además, ¿cuáles son las coordenadas cartesianas?
como segunda parte o como segundo ejercicio vamos a tener puntos en coordenadas cartesianas. Estas expresiones aquí son coordenadas cartesianas y tenemos que encontrar las coordenadas polares. Como ya hemos dicho, las coordenadas polares son infinitas opciones, vamos a elegir las opciones que tengan ángulo entre menos pi y 2pi, sin considerar 2pi, y con r menor o igual que 0. Como problema segundo, determina la ecuación polar equivalente de toda recta vertical y también de toda recta horizontal en el plano X. Y como problemas de ejercicio para ustedes, digamos, es pasar, bueno, el primer problema, el punto I, es pasar de ecuaciones polares, es decir, lo que tenemos abajo son son ecuaciones dadas en coordenadas polares, son todos los puntos que tienen una representación polar que cumpla con esa ecuación, pasar al cartesiano. Y a partir de ahí identificar la gráfica. Entonces, en el primero ustedes encuentran una ecuación en x y y que sea equivalente a eso. Lo mismo en el segundo. Y después gráfica. El segundo es pasar de las ecuaciones cartesianas a las polares. Y a partir de eso identificar la gráfica. Que quizás hasta se pueda hacer aquí directamente, pero ustedes lo revisan. Como siguiente ejercicio, dar todas las coordenadas polares posibles para el origen. Eso no lo hemos discutido mucho, pero que ustedes piensen sobre eso y digamos, el origen tiene todas estas coordenadas polares que justificar. Y como segundo grupo de problema, determinar la ecuación cartesiana e identificar la curva de la ecuación que está dada aquí. Entonces vamos a tomar un A que es positivo y reconocer cuáles son todos los puntos que cumplen con R igual 2A coseno de teta menos teta sub 0. El teta sub 0 también es un ángulo, un número real fijo. Y si cambiamos coseno por seno, lo mismo. Si hay alguna duda sobre lo que hemos revisado en esta clase, ustedes me pueden preguntar. Bueno, esto sería versión de consulta, así que esto sería básicamente todo por el día de hoy. Vamos a hacer la recapitulación bien rápido. En esta clase ha sido sobre el tema de las coordenadas polares, que son una forma distinta a la cartesiana para representar los puntos del plano. Entonces, el caso cartesiano, decíamos que si definíamos dos ejes, o sea, dos rectas numéricas perpendiculares en el plano, haciendo que el punto de intersección fuera el cero de las dos rectas numéricas, nosotros a partir de ello podíamos definir de forma usual las coordenadas cartesianas. En el caso polar es hacerlo de una forma distinta, especialmente para casos donde es conveniente no moverse de un punto de observación o de un origen, y a partir de ese punto de observación calcular distancia al punto observado y un ángulo que forme con un rayo prefijado. Entonces, en este caso, lo que hacemos es fijar un origen y un rayo inicial, y en ese estilo nosotros definimos las coordenadas polares del punto, una distancia dirigida, que puede ser positiva o negativa, y un ángulo dirigido, que puede ser cualquier número real, no necesariamente desde 0 hasta 2. Con esa información tenemos las coordenadas polares. Hemos visto el caso de que en general las coordenadas polares de un punto no son únicas. Tenemos una forma de obtener distintas coordenadas para un mismo punto. Hemos revisado algunos casos que vienen de fijar la distancia o bien de fijar el ángulo. Y hemos concluido la discusión con la relación entre coordenadas polares y coordenadas cartesianas, una suerte de diccionario para pasar de uno al otro. Y eso viene dado por las ecuaciones que están en esta página abajo. Entonces, de polar a cartesiano son las de la primera fila.
que dan una respuesta única, y de cartesiano polar son las de la segunda fila, que no dan respuesta única porque sabemos el problema de las coordenadas polares, pero que aún así nos permiten trabajar. Y eso ha sido todo por la clase de hoy. Esperamos que este video sea de utilidad para ustedes. Gracias por su atención. Nos encontramos en una próxima actividad.